Luis Gabriel Gutiérrez Bernal, doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Prevención de Riesgos Laborales, especialista en SST, ingeniero industrial, auditor en sistemas de gestión. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Luis Gabriel Gutiérrez, docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de la especialización en Gerencia de Riesgos Laborales. En esta oportunidad quiero presentarles un proyecto de investigación que hemos venido desarrollando en el marco de dicha especialización, denominado la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y nos vamos a enfocar en algo particular y es la estrategia. Hacia allá es el punto donde queremos hablar en esta oportunidad. Inicialmente voy a explicar o a contextualizar un poco el abordaje metodológico que desarrollamos para esta investigación. Nos enfocamos en un estudio, una investigación de tipo mixto, es decir, tiene elementos cuantitativos y cualitativos con un alcance descriptivo, y utilizamos dos herramientas o dos instrumentos para el levantamiento de la información. El primero de ellos es el anexo técnico de la resolución 0312-2019, a partir del cual medimos la evolución o el grado de desarrollo de las empresas en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. El segundo instrumento es una encuesta dirigida a los líderes y empresarios para poder identificar la percepción que tienen ellos frente a la implementación de estos sistemas de gestión. Para este proyecto de investigación utilizamos una muestra de 150 empresas seleccionadas básicamente a través de un proceso de un muestreo no probabilístico por conveniencia a partir de empresas afiliadas a una de las más importantes ARLs en Colombia. El contexto teórico que vamos a desarrollar o en el cual se enmarca todo este proyecto de investigación está desarrollado o está enfocado básicamente en nuestros padres de la salud ocupacional o de la seguridad y salud en el trabajo. Es así como tuvimos en cuenta lo estipulado por Bernardino Ramazzini, padre o conocido como el precursor de la medicina del trabajo, y Herbert William Henrich, el padre desde el punto de vista de la seguridad industrial y la salud ocupacional frente a los accidentes de trabajo. Como todos sabemos, Bernardino Ramazzini, dentro de sus proyectos y dentro de su atención médica a todas estas personas, lo que se enfocaba era en las condiciones de salud relacionadas directamente con el trabajo. Él por allá hacia 1640 empezó a identificar que precisamente esas patologías de las que sufrían los trabajadores estaban directamente relacionadas con su actividad laboral. Y Herbert William Henrich, él se enfocaba en los accidentes de trabajo, mucho más contemporáneo. Él hacia 1930 empezó a hablar de este tema y a definir el por qué los accidentes de trabajo se presentaban. Y a través de un estudio de casi 1.500 accidentes de trabajo ocurridos en esa época, definió una proporción y un comportamiento de estos accidentes de trabajo. Él estableció que el 88% de los accidentes eran generados por actos inseguros. Pero, ¿por qué las personas cometen actos inseguros? Las personas cometen actos inseguros porque no saben, o porque no pueden, o porque no quieren. Básicamente esa fue la conclusión a la que llegó. Y si nosotros analizamos este tema, es fácil de intervenir teóricamente. Si una persona no sabe, ¿qué podemos hacer? Capacitarla, entrenarla, formarla. Si una persona no puede, por sus características físicas, psicológicas, biomecánicas, antropométricas, físicamente no lo puede desarrollar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues proceder a reubicarlo dentro de otro sitio, otra función, otro cargo dentro de la organización, al cual tenga la posibilidad de desarrollarlo, tenga los conocimientos, físicamente lo pueda desarrollar y con seguridad. Y si una persona no quiere, pues desafortunadamente debemos prescindir de ese trabajador. Y debemos prescindir de ese trabajador porque está incumpliendo una de las 3 principales obligaciones que tenemos todos como trabajadores. La primera es la autoprotección, el autocuidado. Cuidarme a mí mismo. Es fundamental. La segunda obligación que tenemos todos como trabajadores es cuidar a mi compañero, al que está al lado. Velar porque a esa persona no le pase nada y seguramente cuidarnos, hay sí un trabajo mutuo, cuidarnos entre los dos. Y la tercera obligación que tienen todos los trabajadores o tenemos todos como trabajadores es reportar actos y condiciones inseguras. Una omisión en este reporte en algún caso puede ser causa generadora de un accidente de trabajo.
Entonces, estos son los tres elementos por los cuales las personas cometen el 88% de los actos inseguros, de acuerdo a lo estipulado y a lo establecido por William Henrich. Aquí tenemos un ejemplo muy claro y muy sencillo de un acto inseguro, donde una persona desarrolla una labor y no necesariamente tiene que estar documentada, estipulada, sino en muchos casos hace parte del sentido común. William Henrich también hablaba de que el 10% de los accidentes era generado por condiciones inseguras. ¿Qué es una condición insegura? Es un aspecto, una situación, un lugar de trabajo que no cumple aquellos requisitos, especificaciones de seguridad y de prevención de enfermedades y accidentes de trabajo. Aquí tenemos un claro ejemplo de una condición insegura donde a través de nuestra creatividad o la creatividad de los trabajadores buscan cumplir con una función específica sin pensar en que esto puede llegar a convertirse en un accidente de trabajo. Un claro ejemplo de un taller o de un área de mantenimiento donde no solamente se pueden generar accidentes de trabajo, sino también demoras, pérdidas de equipos, de materiales, por la dificultad de encontrar algo fácilmente. Entonces esto afecta no solamente la seguridad y salud en el trabajo, sino la productividad empresarial. Es así como nosotros encontramos que definitivamente, como decía William Henrich, el 10% de las condiciones inseguras teóricamente son unas situaciones que son fáciles de intervenir. ¿Y a qué me refiero con fáciles de intervenir? Porque yo las puedo identificar a través de una inspección de seguridad, a través de una revisión de esos puestos de trabajo o a través del reporte precisamente como una de las obligaciones de los trabajadores de esas condiciones inseguras al empleador, al líder de seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿qué necesitamos para esto? Crear un medio de comunicación efectivo donde precisamente permitamos poder hacer ese conocimiento, ese reporte y esa gestión de las condiciones inseguras. Finalmente, William Henrich decía que el 2% de las causas generadoras de los accidentes ya eran por disposición divina, por causas de Dios, porque estaba de malas, porque le tocaba ese día. Y realmente hay algunas condiciones, hay algunas situaciones que son difíciles o casi que imposibles de predecir. Situación particular la que estamos viviendo hoy en día, donde definitivamente nadie tenía contemplado dentro de sus matrices de riesgos, siendo una empresa, por ejemplo, prestadora de servicios, que iba a tener un riesgo biológico como el riesgo prioritario. Entonces, estas son situaciones que pues obedecen también a circunstancias que son difícilmente de predecir y de la misma forma difícilmente de prevenir. Por otro lado, tenemos una evolución normativa en estos últimos años. Hemos tenido casi unos 6 o 7 años de una fuerte evolución normativa. Aquí no me voy a detener mucho en cada una de ellas, pero quiero que hagamos una especial relevancia en un aspecto en concreto. Nosotros desde el año 94 con el decreto 1295 teníamos precisamente la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Y aquí manejábamos un concepto particular de salud ocupacional que era netamente un documento, un entregable. Entonces, cuando llegaban a las empresas a hacer inspecciones o verificaciones de cumplimiento, lo que se entregaba era un manual en un documento con el cual ya se cumplía todo el sistema de gestión. Entonces, teníamos sistemas de gestión de papel, básicamente. 20 años después, que es el gran salto que dimos con la 1443, pasamos de salud ocupacional a un sistema de gestión, entendido como ese ciclo completo de trabajo, de planeación, del hacer, de verificar y el actuar, y sobre todo del mejoramiento continuo. Aquí tuvimos un cambio muy fuerte. Posteriormente, pues han venido saliendo otras normas complementarias y regulatorias que nos ayudan a implementar este sistema de gestión. Llegando, por último, a la resolución 0312, que yo le llamo solución a su problema, porque es una resolución muy aterrizada, muy concreta, que le permite no solamente a los líderes de seguridad y salud en el trabajo entender su alcance de acuerdo a su profesión, a su nivel educativo, sino a las empresas a identificar qué necesitan ellos, cumplir cuáles son los requerimientos específicos de acuerdo a su tamaño, a su nivel de riesgo, a su actividad económica,
Entonces creo que es una resolución que nos dio una posibilidad muy amplia para poder trabajar este tema. De igual manera, tenemos pues la situación particular que estamos viviendo a nivel mundial. En el año 2019, por cifras reportadas de la Organización Internacional del Trabajo, se presentaron 317 millones de accidentes en el mundo. 2.34 millones de muertes y 160.000 enfermedades profesionales calificadas. Estos eventos de salud y del trabajo generan anualmente pérdidas del 4% del Producto Interno Bruto mundial. En Colombia la situación también tiene unos aspectos bastante similares a esto. ¿Cuáles son esos aspectos? En Colombia tenemos 10.487.000 empresas aproximadamente afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales. 10 millones de trabajadores que están relacionados, distribuidos en 805.000 empresas aproximadamente. Estos trabajadores afiliados al sistema de gestión han generado 645.000 accidentes de trabajo durante el 2019, de acuerdo a cifras de Fasecolda. Han dejado 567 muertes, 10.450 enfermedades laborales calificadas y casi un total de 560 personas inválidas por accidentes de trabajo y por enfermedades laborales. Ahora bien, pensemos en que estas cifras tienen un altísimo nivel de subregistro y adicionalmente la informalidad que tienen nuestras empresas en cuanto a la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales. Muchísimas están por fuera. Entonces es una situación que genera diferentes problemáticas, no solamente en términos de cobertura, de atención, sino de conocer la realidad en términos de riesgos laborales. Ya entrando un poco en los resultados de este proyecto de investigación, voy a presentar los principales. Uno de ellos es el siguiente. Hemos tenido, a partir de la evaluación de estas 150 empresas, identificamos el nivel de cumplimiento de los estándares de este sistema de gestión. Y encontramos que en la medida en que se avanza en el ciclo PHBA, se va disminuyendo en el nivel de cumplimiento de los requisitos mínimos. Por ejemplo, en el planear, las empresas cumplen el 66% de los requisitos. En el hacer el 55%, verificar 35% y actuar 31%. ¿Qué implica esto? Implica, y digamos que lo principal aquí es, lo preocupante son las cifras que están dentro del verificar y el actuar. Si yo tengo 35% en el verificar, ¿qué quiere decir? Que yo no conozco, no estoy identificando el impacto que tiene mi sistema de gestión dentro de la empresa, dentro de la accidentalidad, dentro del ausentismo. Porque puedo estar ejecutando muchas actividades, pero no tengo en cuenta si estos están generando el impacto, si estoy siendo eficiente, si estoy cumpliendo los objetivos propuestos. Y peor aún, estoy actuando un 31%. Entonces, puedo estar actuando o cerrando el ciclo del mejoramiento continuo sobre situaciones que no he medido, que no sé si están funcionando o no. Y segundo, estoy retroalimentando un sistema de gestión para una planeación en el siguiente periodo que realmente no tengo una base fundamentada para hacerlo. En este apartado podemos identificar que el 74% de las empresas cumplen, o sea, tienen un nivel de cumplimiento, un nivel de desarrollo crítico del sistema de gestión. Es decir, que cumplen menos del 60% de los estándares definidos para este tipo de empresa. El 74% cumplen menos del 60%. El 20% cumplen entre el 60% y el 85%. ¿Sí? Entonces, solamente este 20% de las empresas tienen este nivel de cumplimiento y apenas el 6% están en un nivel de desarrollo aceptable del sistema de gestión. Entonces, claramente conocemos el impacto que esto puede generar sobre la accidentalidad, sobre el ausentismo entre las organizaciones. En cuanto ya a la percepción de los líderes y empresarios, hemos identificado algunos factores que son relevantes para el tema que estamos hablando y son esas estrategias para poder implementar el sistema de gestión. Los aspectos claves son los siguientes. La cultura y la conciencia para la mayoría de los empresarios lo consideran un reto. Es tal vez lo más difícil y nosotros que trabajamos en este tema de seguridad y salud en el trabajo les damos la razón. Porque primero, a pesar de que son 6 años, cambiar
un sistema de papel a un sistema de gestión ha sido un choque bastante fuerte y culturalmente hablando más todavía. Y no solamente desde el punto de vista del trabajador, sino desde el punto de vista del empleador. Ellos estaban acostumbrados a que mandaban a hacer un documento y con eso ya cumplían. Hoy en día la implementación del sistema de gestión es diferente. Los trabajadores tienen en su mente o que ya llevan 10, 15 años desarrollando su labor de la misma forma, sin elementos de protección, sin ningún control y nunca les ha pasado nada en algunos casos. O los eventos que han tenido, las consecuencias, los ven como consecuencias normales del trabajo. Ah, sí, yo trabajo en una ebanistería y sí, perdí un dedito en una actividad y en la otra mano y tuve este otro problema, me duele la cabeza, a veces no escucho bien, pero yo ya culturalmente lo entienden como un desgaste normal, lo cual todos sabemos que no es así. La normatividad cambiante y exigente, pues lo que ya hemos hablado, estos 6 años han sido una evolución, un cambio muy fuerte. El siguiente punto del presupuesto tiene que ver con el que está más arribita, que no percibe el retorno de la inversión. Y esto tiene mucho que ver con nosotros como líderes de seguridad y salud en el trabajo, porque no le presentamos a los empleadores esa relación de costo-beneficio de implementar un sistema de gestión frente a tener multas, sanciones, accidentes, ausentismo y todo lo que conlleva baja productividad, baja calidad, en fin, clima laboral. Entonces, aquí es donde nosotros los líderes de seguridad y salud en el trabajo tenemos un mayor campo de acción en generar esa identificación del costo-beneficio para que los empresarios puedan entender que invertir un peso en seguridad y salud en el trabajo es equivalente a tener 4 pesos de beneficio. Esto no lo digo yo, lo hemos identificado a través de muchos estudios a nivel mundial que esa es la proporción. Por cada peso que invierta yo en seguridad y salud en el trabajo obtengo beneficios por 4 pesos. La rotación del personal también es un aspecto bastante interesante dentro de las organizaciones. Lo ven como retador porque dicen que se realiza el proceso de capacitación, de entrenamiento y el trabajador a los 15 días se va y tengo que volver a empezar el proceso. Claramente sucede. Pero entonces, centrémonos ahora en las estrategias precisamente que van a estar enfocadas en lograr esta implementación del sistema de gestión. Estas estrategias, algunas están dentro de la normatividad vigente, pero otras obedecen a la experiencia de muchas personas, de muchas empresas frente a la implementación de los sistemas de gestión. Tenemos la primera estrategia. Conformación de equipos de trabajo. ¿Qué quiere decir acá? Cuando yo voy a empezar el sistema de gestión, cuando yo entro a una empresa y quiero empezar a implementar el sistema de gestión, no debería empezar por la matriz de riesgos, por el diagnóstico inicial, sino debería hacer un diagnóstico de los equipos de trabajo con los que cuenta esta empresa. Es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque si yo no hago este proceso previo, termino planeando, haciendo, controlando, verificando solo. Yo solo dentro de la empresa. A veces cuando uno va a hacer auditorías a las empresas se dice, bueno, ven, déjame ver el acta del COPAS de la última sesión. Le pasan a uno el acta, entonces uno dice, bueno, aquí estuvo Pepito, Juanito, Pedrito, va uno, ve, ¿dónde está Pepito? Vamos al puesto de Pepito. Entonces va uno y le pregunta, Pepito, ¿qué hicieron en la última reunión del COPAS? ¿Te acuerdas? Y Pepito no se acuerda. Dice, ve, qué raro si la reunión dice aquí que fue la semana pasada, ¿no te acuerdas de un temita o algo? No se acuerda. ¿Y por qué no se acuerda? Porque el acta la hizo el líder de seguridad y salud en el trabajo, se la pasó a que la firmaran y ni siquiera se tomaron el trabajo de leer qué se había desarrollado. Entonces se convierte en el que hace, el que firma, el que verifica, el que controla y el que hace absolutamente todo. ¿Cuál es el problema de esto? Que no se entienden, no se establecen las funciones y responsabilidades de todos los actores dentro de la organización. Súper clave, porque si no nos convertimos en los únicos que trabajamos seguridad y salud en el trabajo. Los únicos. Lo mismo pasa con la brigada de emergencia, con el comité de convivencia y otros grupos especiales que, si bien es cierto, la norma no nos los pide, los podemos conformar. Líderes de prevención, líderes de protección,
líderes en acompañamiento, en seguimiento, en auditorías. Podemos generar diferentes cargos o funciones dentro de la organización como apoyo para nosotros en este tema. ¿Qué resulta de esa conformación del COPAS, de la Brigada, Comité de Convivencia y otros? Funciones y responsabilidades claramente definidas, establecidas. Entonces, ¿quién hace la inspección de los extintores y los botiquines? La Brigada de Emergencias. ¿Quién hace inspecciones de seguridad, de todo el tema de 5S, de verificación de puestos de trabajo? El COPAS. Y así sucesivamente, cada uno tiene una función. Yo como líder defino la periodicidad, los formatos, el procedimiento, el protocolo. Ellos lo hacen y yo pues verifico que lo hagan. Esa es nuestra función. En el punto número 2, camino al éxito dentro de la seguridad y salud en el trabajo, yo le llamo a este punto de qué sufre mi empresa. ¿De qué sufre mi empresa? Y es realizar, primero conocer el proceso productivo, que pues es completamente básico. Segundo, entender de qué se enferman, de qué se accidentan, cuáles son las características de las personas que trabajan en mi organización y cuáles son los requisitos legales. Aquí tenemos un cuadrito que nos presenta precisamente los elementos de entrada mínimos que yo debo contemplar para poder saber de qué sufre mi empresa. Yo debería construir un diagnóstico de condiciones de salud y como mínimo debo tener en cuenta los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro y mínimo los 3 indicadores obligatorios en salud: ausentismo, incidencia y prevalencia. Eso es fundamental. Con estos 2 elementos yo ya puedo saber un poco de qué se enferman y cuáles son las condiciones de salud de mi población trabajadora. Estos 2 puntos son obligatorios, no solamente para el diagnóstico de condiciones de salud, sino porque la ley lo pide. Y porque pues me permite conocer el comportamiento de salud de mi empresa. Hay otra información complementaria que yo puedo adicionar y analizar: batería de riesgo psicosocial, sistema de vigilancia epidemiológicos, análisis de puestos de trabajo, investigación de enfermedades laborales, exámenes de laboratorio específicos para cargos con requerimientos especiales. Yo puedo unir todo esto y generar mi diagnóstico de salud. Aquí quiero hacer un paréntesis. En muchos casos uno visita empresas y dicen, pero es que yo ya no sé qué poner a hacer al COPAS. Aquí tengo una tarea especial para el COPAS. Que se reúna ese COPAS, yo ya lo capacité, lo formé, lo empoderé, ahora lo reúno, tomamos todos estos insumos, hacemos un análisis y determinamos las condiciones de salud de mi empresa. Qué tarea tan chévere para que haga el COPAS, ¿no? Para el diagnóstico de condiciones de trabajo, mínimo obligatorio debo tener matriz de riesgos, análisis de vulnerabilidad y los 3 indicadores obligatorios para accidente de trabajo, que es frecuencia, severidad y mortalidad. Con estos 3 yo construyo el diagnóstico de condiciones de trabajo, es decir, identifico de qué se están accidentando mis trabajadores. ¿Puedo tener información complementaria? Claro que sí. Mediciones higiénicas, las inspecciones de seguridad, los reportes de actos y condiciones inseguras, obligación de los trabajadores, las investigaciones de los accidentes de trabajo. Todo esto lo puedo reunir y hago mi diagnóstico de condiciones de trabajo en compañía o en conjunto del COPAS. Puedo invitar a algunos de la brigada de emergencia para que me ayude a hacer el tema del análisis de vulnerabilidad. 2 elementos. 3 elementos: las características sociodemográficas de mi población. ¿Por qué son importantes? Porque me permiten establecer la pedagogía, la didáctica que yo necesito para llegarle a esos trabajadores. No es lo mismo capacitar un grupo de médicos, de especialistas, de ingenieros, a capacitar a un personal de carácter operativo en una empresa de la construcción, en un cultivo de flores, a una empresa en un banco, en una empresa de servicios administrativos, de asesorías y demás. Y por último, los requisitos legales, pero yo le pondría un apellido: aplicables. ¿Por qué? Porque muchas veces se encuentra uno dentro de las empresas matrices de riesgos que pues claramente las bajan de internet y tienen 200 200 normas citadas dentro de esa matriz. Entonces uno ya más o menos sabe, le dice, bueno, déjame ver la 1409. Y le dice uno, bueno, entonces déjame ver ahora tu plan de protección contra caídas.
Pero ¿cómo así si yo soy una empresa que presta servicios de asesoría? Nosotros no trabajamos en alturas. Ah, pero tú lo tienes dentro de tu matriz legal, quiere decir que eso es un requisito legal aplicable a tu organización. Entonces, pues yo asumo que lo estás cumpliendo. Entonces, tiene que ser requisitos legales aplicables. Otra tarea que se puede hacer con el COPAS. Entonces, reunimos al COPAS y empezamos a tomar cada una de las normas y empezamos a analizar la empresa, cómo cumple, bueno, primero si le aplica esa norma y segundo, cómo la está cumpliendo, que es fundamental para este proceso. Entonces, mire que ya tenemos 4 elementos súper importantes para saber de qué sufre mi empresa. A partir de estos 4 elementos, yo construyo algo que voy a definir o que va a ser la base, la estructura, el pilar para poder diseñar mi sistema de gestión, que es política y objetivos. Miren en el momento que aparece la política no es lo primero que hacen. Para poder identificar que una política está mal hecha, lo único que uno debe hacer es cambiarle el nombre y si esa política aplica de una empresa a otra, está mal hecha. Porque la política tiene que ser específica para el tipo de organización, características y debería incluir los objetivos principales que acabamos de identificar con el diagnóstico de salud, diagnóstico de trabajo y condiciones sociodemográficas. Entonces deberíamos incluir esto ahí. Esta política es una oportunidad. Es una oportunidad y ya les voy a explicar por qué. Vamos a ver el punto 3 de ese camino, de esa ruta. ¿Qué nos dice ese punto 3? Ese punto 3, con base en los objetivos, yo ya sé que sufre mi empresa, ahora sí diseño mi sistema de gestión a partir de 3 documentos claves. Plan anual de trabajo, plan de capacitación y presupuesto. ¿Cierto? Yo diseño esa estructura básica que a partir de ahí voy a trabajar. Y había dicho que la política es una oportunidad. Imagínense ustedes tener la oportunidad de llegarle al gerente, al representante legal de la organización, con 4 documentos. Entonces yo le digo, doctor, mire, necesito que por favor me firme la política del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Pero no se la mandemos con la secretaria, no la pongamos dentro de los documentos para firma, no. Presentémosela. Y hagámosle entender qué está firmando. Él está firmando un compromiso con la seguridad y salud en el trabajo. Y en términos muy puntuales, se compromete al mejoramiento continuo, se compromete a suministrar los recursos necesarios para la implementación del sistema de gestión. Entonces, ¿qué hago yo? Ahí mismo saco mi presupuesto del sistema de gestión. Se compromete a intervenir, a mejorar las condiciones de trabajo, saco yo mi plan anual de trabajo. Se compromete a dar el tiempo y las posibilidades para la capacitación y el entrenamiento. Saco mi plan de capacitación. Entonces le estoy llegando a ese gerente con la política donde se está comprometiendo a todo y de una vez a lo que se está comprometiendo, a desarrollar el plan anual de trabajo, el plan de capacitación y el presupuesto. Y si me pone un chulito en cada uno de ellos, súper. Porque a partir de esto yo empiezo a gestionar con las diferentes áreas los recursos, el tiempo, la programación y demás. Aquí hay algo fundamental y es que nosotros, como sistema integrado de gestión, debemos trabajar de la mano con toda la organización, y no debemos convertirnos en el talón de Aquiles o en, es que llegó el de seguridad y salud en el trabajo, en el coco, pues, para los del área de producción. No, ya llegó a molestar el de recursos humanos o el de la seguridad y salud en el trabajo a sacarme a la gente a capacitaciones. No. Nosotros nos deberíamos convertir casi que en un proveedor de esa área. ¿Y qué le vamos a proveer? Los elementos para que esa área no se accidente, no se enferme, no se ausente, de manera que puedan producir o generar la prestación del servicio de manera correcta. A partir de este plan anual de trabajo, plan de capacitación y presupuesto, ¿qué tenemos? La ruta de trabajo integral. ¿Por qué integral? Aquí debemos hacer algo muy especial y muy particular y es integremos nuestro sistema de gestión al interior, nuestro sistema de gestión integrado. No voy a hablar de calidad, medio ambiente y otros aspectos, no. El nuestro.
Miren que a veces hay hasta una desconexión dentro de nuestro sistema de gestión. Entonces, no, es que yo diseñé el sistema de vigilancia epidemiológico, por un lado. Diseñé todo el tema del plan de emergencias, por otro lado. Diseñé el mantenimiento predictivo y preventivo, por otro lado. No, eso todo tiene que estar integrado y tiene que verse reflejado dentro de esos 3 documentos: plan anual, plan de capacitación y presupuesto. Integrado de manera que cuando yo vaya a empezar a ejecutar, tengo una hoja de ruta claramente definida. A veces llega uno, no, es que tenemos hoy la capacitación de la brigada de emergencias. Ay, pero es que también está programada la capacitación de estilos de vida y trabajo saludables. Ay, adicionalmente vamos a hacer inspección de extintores. No, todo eso tiene que estar claramente integrado. Punto 4. Comunicación, partes interesadas. Si nosotros nos damos cuenta, hasta el punto 3 estamos inmersos dentro de los principales actores de la seguridad y salud en el trabajo, pero no hemos ido a nuestro cliente de seguridad y salud en el trabajo, que es el trabajador, y otras partes interesadas. Entonces, ahora ese plan que nosotros definimos, debo comunicarlo proveedores, clientes, contratistas, ARL, IPS, todos los que tengan que ver de alguna manera con nuestro desarrollo del sistema de gestión. Todos tienen que ver. Entonces tengo que comunicar efectivamente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y cómo participa cada uno de ellos. Cuál es su responsabilidad y su función dentro de ese sistema de gestión. Con eso que tenemos, plan de capacitación, plan de comunicación. Yo les entrego, les explico a todos estos actores qué deben hacer y se deben comprometer a ello, ¿no? Ese es el objetivo. Ahora tenemos el punto número 5. Ahora sí viene la gestión, la puesta en marcha, el trabajo, la gestión de riesgos, de amenazas y gestión del cambio. Esta última, súper importante hoy en día, ¿no? La gestión del cambio para las empresas que tienen un sistema de gestión desarrollado, evolucionado. Ahí cuando empezó todo este tema de la pandemia, esa gestión del cambio fue clave y fundamental para la adaptación, la flexibilización del proceso productivo, de la atención de los riesgos y poder darle continuidad al negocio. Súper importante. A partir de esto, ¿qué resulta? La intervención. Entonces ya vamos a desarrollar todos nuestros planes de trabajo, las intervenciones, todo lo que tenemos diseñado. Aquí hay algo muy importante y es que el sistema de gestión no es un sistema de gestión inerte. No es que yo lo planeé en enero y voy y miro en diciembre qué pasó. Tengo que ir evolucionando en ese sistema de gestión, tiene que irse ajustando a las diferentes condiciones. Una matriz de riesgos, por ejemplo, una matriz de riesgos es evolutiva, debe irse actualizando periódicamente. No solamente porque existan riesgos nuevos o viejos, no. Se debe ir actualizando porque yo he hecho gestión de riesgos y teóricamente esos tienen que ir impactando en esa evaluación, en esa calificación de la matriz. Entonces, si yo hago intervención y no estoy afectando la matriz, quiere decir que la intervención pues no está siendo efectiva. Esa inversión que hizo el empleador en un riesgo, en un factor de riesgo particular, tiene que verse reflejado en la matriz de riesgos, tiene que disminuir o aumentar. Si yo tengo un accidente de trabajo, que es una no conformidad dentro de un sistema de gestión, particularmente el nuestro, tiene que afectarme matriz de riesgos, plan anual de trabajo, presupuestos y todo. Yo no puedo generar un trabajo independiente, un cronograma independiente para ese accidente, no. Tiene que integrarse al plan anual de trabajo. Seguramente tendrá acciones prioritarias e inmediatas, pero deben estar integradas. Punto número 6, medición del desempeño, súper importante. No lo dejemos en el 35% como se evidenció en estas empresas. Tenemos que aumentar esto porque esto es lo que nos da la posibilidad de identificar si está funcionando o no ese sistema de gestión. Y aquí hay 2 estrategias súper importantes. Uno, los indicadores. Claramente debo manejar una serie de indicadores, pero de manera organizada. Vuelve y pasa lo mismo, de manera integrada. Aquí yo propongo herramientas de tipo administrativo. Un balance scorecard que me permita tener ese mapa de todos los indicadores y esa evolución que ha tenido el tema de seguridad y salud en el trabajo, o un cuadro de mando integral. Cualquiera es válida.
donde efectivamente yo tenga todo el panorama de mi sistema de gestión y ver cómo está evolucionando, cómo está impactando dentro de los objetivos propuestos. Hay algo muy importante y es otra estrategia clave, y es que a veces muchas personas piensan que los indicadores son fríos, y puede que sí, son súper importantes, son claves, pero también hay una acción súper importante y es comprobar si esto ha tenido eh, el impacto en el trabajador y en las condiciones de trabajo. Entonces, ¿quién es la fuente principal de información? El trabajador. Cuando hago mi matriz de riesgo, yo tengo que preguntarle al trabajador, venga, ¿usted qué siente? No asumir por simple vista, uy, yo lo veo como mal sentado, él tiene riesgo biomecánico. Pero resulta que está mal sentado es porque el sol le da y se acomoda así para poder que no le refleje el sol en su puesto de trabajo. Entonces, y le estoy haciendo pausas activas y todo, pero todavía le da el sol, entonces le toca sentarse mal. Este es un ejemplo muy básico, pero él es la fuente de la información. Si yo le pregunto qué le molesta, qué le duele, dónde le duele, por qué le duele, qué mejoraría, las mejores recomendaciones vienen de ellos, pues él me va a decir fácilmente. Entonces yo debería comprobar también en el trabajador. Bueno, hemos hecho esto, hemos hecho una intervención, le cambiamos la iluminación, le colocamos una persiana, le mejoramos la silla, hicimos esto, lo otro. ¿Cómo te ha ido con esos cambios? Y tenemos una fuente de información vital, vital para este desarrollo. Punto 7, ya vamos terminando, llegando a nuestro objetivo, que es la implementación de este sistema de gestión, es la realización de las auditorías, donde nosotros vamos a identificar precisamente esas desviaciones frente a lo planeado, a lo establecido, a lo priorizado, a los diagnósticos de salud y de trabajo. Aquí hay algo muy importante que sirve como estrategia, y es que las auditorías, tenemos personal para hacer auditorías. Las auditorías no necesariamente tengo yo que contratar un personal externo o una especializada, una institución, no. Yo puedo contar con personas de otras áreas que revisen mis condiciones de trabajo. ¿Qué pasa? Que sí, debo entregarles un formato, de darles la instrucción de qué deberían revisar, una capacitación mínima, pero ellos podrían hacer las veces de auditores, una auditoría interna, constructiva. La brigada de emergencia, por ejemplo, puede constituirse en un auditor de ese proceso específico. Un simulacro de emergencia, un simulacro de evacuación, es una auditoría que estoy auditando la preparación ante emergencias y desastres. Entonces no necesariamente tengo que coger, bueno, sentémonos a revisar los documentos. ¿Tienes matriz? Sí, bueno, ¿tienes? No. Yo puedo evaluar el desempeño de mi sistema de gestión. Revisemos una investigación de accidentes. ¿Se acuerdan del accidente que hubo hace un mes? Revisemos qué pasó con eso y qué estoy verificando. Control de riesgos, gestión del cambio, plan anual de trabajo, que nace a partir de esa acción de mejora o de esa no conformidad dentro del sistema de gestión. Entonces las auditorías no las pensemos como algo tan rígido, tan acartonado, sino pensémoslas como algo dinámico para ver el desempeño del sistema de gestión. ¿Qué viene de esa auditoría? El plan de mejora. Aquí estamos identificando las desviaciones, las oportunidades de mejora, las acciones correctivas, las acciones preventivas, que nos van a permitir enderezar el camino hacia el bienestar del trabajador. Súper importante. Finalmente, punto 8, la revisión por la dirección. Segunda oportunidad. Aquí es donde nosotros le damos cuentas al empleador. ¿Se acuerda que usted me firmó una política, un plan anual, un plan de capacitación y un presupuesto? Aquí está el resultado. ¿Qué pasó? Y es súper importante hacer eso porque dejamos la puerta abierta para el siguiente ciclo. Y aquí es donde está la clave, y lo hablábamos en la percepción de los empresarios del costo-beneficio. Aquí es donde yo le tengo que decir, mire, doctor, gerente, jefe, invertimos tanto dinero, pero mire, mejoramos en la productividad, disminuimos el ausentismo en tanto por ciento.
Disminuimos los accidentes en tanto nivel. Hicimos una encuesta de satisfacción y miren lo que piensan los trabajadores. Hemos hecho casos de lecciones aprendidas y ha pasado esto y lo otro. O sea, tenemos toda la oportunidad de que él entienda nuestro sistema de gestión, la estructura y qué impacto tuvo todo lo que desarrolló. Súper clave. Aquí cerramos el ciclo. Y si nosotros hacemos esto bien hecho, en el siguiente proceso, incluso él es el que los va a llamar. Bueno, necesitamos contar con la programación del sistema de gestión para saber las metas, para saber, miren, hoy en día las empresas que tienen un sistema de gestión evolucionado incluyen dentro de su planeación estratégica, allá en la capa estratégica organizacional, las decisiones en relación a seguridad y salud en el trabajo, porque ya lo ven como un elemento principal y primordial dentro del sistema de gestión. Allá es donde tenemos que llegar. Muchas gracias. Esto es un poco lo que quería contar, compartir con ustedes. Vuelvo y repito, se desarrolló a través de un proyecto de investigación donde hemos tratado de intervenir un grupo de empresas y conocer a fondo ese sentimiento de las empresas. A partir de la experiencia de empresarios, de líderes, de consultores, les presentamos a ustedes estas recomendaciones. Finalmente, la cultura se come la estrategia al desayuno. ¿Quién lo decía? Peter Drucker, uno de los padres de la administración. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo no trabajo la cultura organizacional, cualquier planeación que yo desarrolle va a ser en vano. Cualquier estrategia que yo diseñe no va a tener la eficiencia que yo requiero. Muchas gracias por su asistencia a este importante evento, por haber compartido conmigo estos minutos. Hasta luego.